Adelante, doctor. Bendiciones. Amén, amén, bendiciones, gracias y paz. Un momentito por aquí, doctor, para ver si puedo compartir. Adelante, doctor. Bendiciones. Vamos a buscarlo por aquí. Ok. Ay, 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 ay. Gracias y paz, gracias y paz. Bendiciones a todos los que se están conectando. Damos gracias a Dios por un día más. Amén. Ok. Gloria a Dios. Bueno, no me está. Ok, ahora sí. Estamos aquí. Gracias a nuestro Señor. Bendiciones, bendiciones, gracias y paz a cada uno de los que se están conectando. Este es su programa Café Académico. Amén. Esta es la segunda parte del tema que estamos tocando. Eh, Jehová, ¿quién realmente era en el Antiguo Testamento? Yahvé, el Padre de Jesús. Esta es la segunda parte que estamos tocando este tema, ya que hace 2 semanas tuvimos la primera parte, así que el que no lo ha visto, queremos que pase por allá y vea esa primera parte donde el doctor nos dio una información excelente. Así que estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bendecimos a los que se están conectando. Como siempre decimos, comparta, comparta esta programación para que otros puedan ser bendecidos. El que le habla es su pastor Domingo Pino, que pastoreo acá de Iglesia Centro Cristiano de Adoración, CCA, en el condado del Bronx. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, doctor, saluda a los que se están conectando en este Bendiciones. momento. Bendiciones. Gracia y paz para todos los que ya están conectados y para todos aquellos que se conectarán en los próximos minutos, las próximas horas y los próximos días en adelante. Bendiciones y salud para todos. Gracia y paz del Eterno. Déjenos su comentario, su opinión y la vamos a tomar en cuenta. Bendiciones para todos. Salud. Amén, amén. Bendiciones. Así que nuevamente estamos con la parte 2 del tema Yahvé. ¿Quién era realmente Yahvé en el Antiguo Testamento? Yahvé y el Padre de Jesús. La segunda parte vamos a estar compartiendo en este día, así que nuevamente le exhortamos que comparta eh, la programación de hoy, ya que verdaderamente va a ser de mucha bendición. Como le dije, los que no han visto la primera parte, está la grabación eh, todavía en la página, pero en 1 o 2 semanas sale de la página porque Facebook, creo que doctor borra los programas en 2 semanas, si no me equivoco, y así pues el doctor lo baja a YouTube. Amén. Así que estamos por aquí saludando a cada uno de los que están entrando. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y queremos aprovechar el tiempo hoy, ya que tenemos bastante preguntas y queremos tratar de abarcarlas lo más que podamos, lo más que podamos. Amén. Así que, no sé, doctor, estamos listos. Yo quisiera Amén. hacerle una pregunta para comenzar esta programación en el día de hoy, basado a lo que ya hemos venido hablando en la primera programación. Y la pregunta ¿es Yahvé simplemente el Dios de Israel o es el único Dios verdadero que el Nuevo Testamento revela plenamente como Padre mediante Jesucristo? Ahora, sin negar el monoteísmo del Shema, ni romper la unidad de la revelación bíblica. Ahora, ¿cómo puede afirmarse bíblicamente que Yahvé, el Dios único de Israel, confesado en el Shema, es el mismo Dios revelado por Jesús como Padre y que Jesucristo participa de su identidad divina sin caer en el politeísmo, modalismo, marcionismo, ni
como dice, rotura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén, amén. Tremenda pregunta, clave. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Yahvé no es sustituido por Jesús en el Nuevo Testamento. Óigalo bien. Yahvé no es sustituido por Jesús en el Nuevo Testamento. Al contrario, es revelado plenamente en él. Porque Jesús no es otro Dios, sino la manifestación encarnada de la presencia, la gloria y el señorío del único Dios de Israel. ¿Qué quiero decir? Que Yahvé no es reemplazado en el Nuevo Testamento, sino que es revelado plenamente como Padre en Jesucristo, en Jesucristo. Y Jesús no es otro Dios junto a Yahvé, sino la manifestación encarnada de la presencia, la gloria y el señorío del único Dios de Israel. De modo que Yahvé, el Dios único de Israel, confesado en el Shema, es el mismo Dios que Jesús revela como Padre en el Nuevo Testamento, y Jesucristo no aparece como otro Dios junto a Yahvé, sino como aquel en quien la presencia, la autoridad, la gloria y la acción salvífica del Dios único se manifiestan de manera plena, de manera encarnada y definitiva. De modo que el Nuevo Testamento no reemplaza al Dios del Antiguo Testamento, ni tampoco introduce una segunda divinidad al lado del Dios de Israel. Más bien, confiesa que el Dios creador, el Dios liberador, el Dios santo, el Dios soberano y redentor que habló a Abraham, que habló a Moisés, que habló a los profetas y los salmistas, se revela culminantemente en Jesucristo. Ahora, la clave está en comprender que la fe cristiana primitiva no abandonó el monoteísmo del Shema, sino que lo releyó cristológicamente. De modo que cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, Salvador, Creador, Juez y Rey, le atribuye prerrogativas que en el Antiguo Testamento pertenecen a Yahvé. Sin embargo, no lo hace para afirmar dos dioses, sino para confesar que Jesús participa de la identidad divina del único Dios de Israel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que acabo de decir evita que caigamos en politeísmo, porque no presenta a Jesús como un segundo Dios independiente. No caemos tampoco en modalismo, porque distingue realmente entre el Padre y el Hijo. Tampoco no caemos en marcionismo, porque no separa al Dios del Antiguo Testamento del Padre de Jesús. Tampoco, es bueno que se sepa, esto no rompe la unidad bíblica, porque entiende a Cristo como la plenitud revelacional del mismo Dios que se dio a conocer a Israel. Por lo tanto, lo más equilibrado es afirmar que el Dios de Israel no es sustituto por Jesús. O sea, el Dios de Israel no es sustituido por Jesús. El Dios de Israel es revelado plenamente en Jesús. El Padre de Jesús es Yahvé y Jesús es la manifestación encarnada, la manifestación filial y la manifestación definitiva de la presencia, de la gloria y del señorío del único Dios verdadero. ¿Es cuánto? Wow, tremendo. Aquí hay mucha tela que uno pudiera cortar, ya que usted ha dicho cosas que verdaderamente, pues, muy poca gente hablan sobre Jesús como la manifestación revelada del Padre. Correcto. ¿Ve? Donde usted está explicando que no estamos hablando de otro Dios, que muchas veces, pues, si fuera otro Dios, caemos en lo que es el politeísmo. Pero le quiero seguir haciendo esta misma pregunta, esta misma línea,
Y le digo, la pregunta que tengo aquí, ¿cuándo y cómo pasó Israel de adorar exclusivamente a Yahvé como su Dios del pacto a confesarlo plenamente como el único Dios verdadero sobre todas las naciones? Y añado, ¿cómo y en qué periodo histórico se consolidó en Israel la confesión monoteísta de Yahvé como único Dios verdadero, más allá de su reconocimiento inicial como Dios nacional y pastal de Israel? Interesante la pregunta, porque es bueno que todos los que nos están escuchando sepan que no puede, oiga, escuchen bien, no puede señalarse una fecha exacta única, porque Israel no aceptó el monoteísmo en un solo día. Óigalo bien, no fue de un día para otro, fue un proceso histórico, teológico, progresivo, de modo que no puede establecerse una fecha exacta en la que Israel aceptó a Yahvé como Dios único, porque el monoteísmo israelita se desarrolló progresivamente. Israel adoró a Yahvé primero como su Dios nacional y pactal, especialmente vinculado al Éxodo, vinculado al Sinaí y vinculado a la alianza. Sin embargo, durante el exilio babilónico, aproximadamente entre los años 586 y 539 antes de Cristo, y el periodo post-exílico persa, que fue desde el 539 antes de Cristo en adelante, se consolidó con mayor claridad la confesión de Yahvé como el único Dios verdadero, creador y soberano de todas las naciones. De modo que Israel no pasó de manera súbita y repentina de la adoración exclusiva a Yahvé al monoteísmo pleno. Fue un proceso histórico, teológico, progresivo. Claro, en sus primeras etapas, Israel practicó una monolatría pactal porque adoraba solo a Yahvé como Dios de Israel, aunque el lenguaje bíblico antiguo todavía presupone la existencia o lo que se llama la realidad funcional de otros dioses o poderes nacionales. De modo que la consolidación del monoteísmo explícito ocurre especialmente entre el exilio babilónico y el periodo post-exílico. Estamos hablando de los siglos 6 al siglo 5 antes de Cristo, cuando la pérdida de tierra, la pérdida del templo, la pérdida de la monarquía y la pérdida de la soberanía obligó a Israel a reinterpretar su fe, porque ya ahí Yahvé no era simplemente el Dios nacional derrotado de Judá, sino el único Dios soberano sobre la historia, sobre las naciones, sobre la creación y sobre los imperios. Ahora bien, algo importante. El punto decisivo aparece en la teología del Deutero Isaías. Estamos hablando del Deutero Isaías, los capítulos 40 al capítulo 55, donde se afirma con máxima claridad: yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Ahí el yavismo deja de ser solo fidelidad exclusiva al Dios del pacto y se convierte en confesión universal, porque Yahvé no es únicamente el Dios de Israel, sino es el único Dios verdadero de toda la realidad. Israel primero confesó: Yahvé es nuestro Dios y solo a él debemos servir. Después del exilio, confesó radicalmente, con radicalidad universal: Yahvé no solo es nuestro Dios, Yahvé es el único Dios y no hay otro. ¿Ve? Por eso, antes del exilio, la fe de Israel se expresó muchas veces como adoración exclusiva a Yahvé en medio de un mundo que reconocía otros poderes, otros dioses. Pero en textos como Isaías 45:5, yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí.
aparece una afirmación monoteísta más explícita. No solo Israel debe adorar a Yahvé, sino que solo Yahvé es Dios. En resumen, Israel pasó de confesar a Yahvé como su Dios del pacto a reconocerlo plenamente, sobre todo en el exilio, y después del exilio como el único Dios soberano de la creación, como el único Dios soberano de la historia y como el único Dios soberano de todas las naciones. De modo que Israel reconoció plenamente a Yahvé como Dios único durante el exilio babilónico y el periodo post-exílico temprano, es decir, aproximadamente entre los años 586 a 539 antes de Cristo. ¿Ve? El exilio babilónico y su consolidación después del 539 antes de Cristo en adelante, que vino el periodo persa y el periodo post-exílico. Para que lo entendamos mejor, antes de ese periodo, Israel ya adoraba a Yahvé como su Dios del pacto, pero muchas veces lo hacía en medio de un contexto donde se reconocía la existencia de otros dioses o de otros poderes nacionales. Y esa etapa se describe mejor como monolatría o yavismo exclusivo, donde Israel debía adorar solo a Yahvé, aunque todavía no siempre formulaba de manera absoluta que no existiera ningún otro Dios. Wow. Interesante, doctor. Quisiera hacer, bueno, déjame mejor seguir con esta pregunta que tengo aquí y luego, si nos da el tiempo, le voy a hacer otra pregunta detrás de esta que le voy a hacer. Y la pregunta es, ¿quién es Yahvé dentro del testimonio del Antiguo Testamento? ¿Una divinidad tribal de Israel o el Dios único, creador, soberano y universal? ¿La puede repetir la pregunta, por favor? Y perdone. ¿Quién es Yahvé dentro del testimonio del Antiguo Testamento? ¿Una divinidad tribal de Israel o el Dios único, creador, soberano y universal? Ok. Yahvé, dentro del testimonio del Antiguo Testamento, no debe entenderse simplemente como una divinidad tribal de Israel, sino como el Dios único, creador, soberano y universal que se reveló históricamente a Israel mediante el pacto. Su relación particular con Israel no limita su señorío. Más bien, Israel fue escogido como pueblo testigo para revelar ante las naciones la santidad, la justicia y la soberanía del único Dios verdadero. Por eso el Shema de Deuteronomio 6:4 constituye una de las declaraciones más decisivas de la fe bíblica. Oye Israel, Yahvé vuestro Dios, Yahvé uno es. Yahvé es el Dios universal que se reveló particularmente a Israel, no es una deidad tribal limitada a Israel. De modo que Yahvé no es una divinidad tribal elevada artificialmente por Israel, sino el Dios único y soberano que se reveló históricamente a Israel para manifestar a través de ese pueblo, especialmente, ¿verdad? Cuando hablo de ese pueblo me refiero a Israel, de ese pueblo concreto, su señorío universal sobre la creación, la historia y todas las naciones. Interesante. Es bueno, perdón, que ahorita no lo dije para no alargar la respuesta. Hay que entender que hay un desarrollo histórico. Lo resumo así rápido. Primero, en el desarrollo histórico, la época temprana de Israel, que gira alrededor de los años 1200 al año 1000 antes de Cristo, donde Yahvé es confesado como Dios de Israel, especialmente vinculado al éxodo, al desierto, al Sinaí y al pacto. Lo segundo es, la primera dije que es la época temprana de Israel, lo segundo es la monarquía. Estamos hablando cerca
entre el año 1000 y el año 586 antes de Cristo. Israel y Judá adoraban, o adoran, mejor dicho, en este periodo a Yahvé, pero conviven en tensiones con Baal, con Acera o Achera y otros cultos. Los profetas denuncian esa idolatría y llaman a fidelidad exclusiva. En tercer lugar está el periodo de las reformas de Ezequías y Josías. Estamos hablando de los siglos 8 al siglo 7 antes de Cristo, donde se intensifica la centralización del culto y la afirmación de que Israel debe servir solo a Yahvé. El cuarto periodo es el exilio babilónico, que oscila entre los años 586 al año 539 antes de Cristo. Y aquí se produce la gran maduración teológica. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay tierra, no hay monarquía. Entonces, Israel comprende que Yahvé no es un Dios territorial derrotado por Babilonia, sino el Señor soberano de toda la tierra. El Señor soberano de toda la historia. El quinto periodo es el periodo post-exílico, que empieza desde el año 539 antes de Cristo, donde el monoteísmo se consolida como identidad central del judaísmo. Un solo Dios, una sola alianza, una sola adoración legítima. De modo que Israel comenzó adorando a Yahvé como su Dios nacional y pactal, pero llegó a confesarlo plenamente como el único Dios verdadero, especialmente durante el exilio babilónico del siglo 6 antes de Cristo, con consolidación en el periodo post-exílico persa. De modo que Yahvé fue conocido primero como el Dios de Israel, pero durante el exilio Israel comprendió con mayor claridad que el Dios de Israel era también el único Dios soberano de toda la creación, de todas las naciones y de toda la historia. Ahí está. Tremendo. Esa misma pregunta, y ya pues la ha contestado, que yo le iba a hacer basado la que le había hecho anteriormente, porque para que el pueblo que está aquí entienda, Israel en un momento adoraba a Yahvé, pero lo adoraba no como el único Dios del universo, sino como el único Dios nacional de ellos. Correcto, correcto. ¿Ve? Entonces, Aceptando que habían otros dioses. correcto. Por eso que cuando los profetas venían en contra del pueblo, que ellos adoraban a Baal, a Shera, en realidad lo que estaba diciendo era que no adoraran a Baal ni a Shera, no porque no existieran, sino que tenían que adorar al Dios de ellos, que era de su pueblo. Ok, correcto. Porque para ellos, Baal era el Dios de otra nación, Shera era el Dios de otro lugar, pero Yahvé era el Dios de ellos. Eso es lo que sucedió. Ellos lo tenían como Dios exclusivo de ellos. Exclusivo de ellos, pero en su mentalidad existían otros dioses. Correcto. Y eso progresivamente fue cambiando hasta el exilio, el siglo VI, donde comienza a haber un cambio, y usted lo habló bien con Isaías, donde dice, y ellos entendieron que Yahvé era el único Dios verdadero, no solamente de ellos, sino de el universo, basado a lo que usted nos está hablando. Amén. Ahora, siguiendo esta línea, le hago esta otra pregunta. ¿Es Yahvé el Dios de Israel, el mismo Dios a quien Jesús llama Padre en el Nuevo Testamento? Y ahí nos metemos en otras aguas. Sí, sí, sí. ¿Por qué sí? Porque desde el testimonio canónico del Nuevo Testamento, el Dios de Israel, que es Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es el mismo Dios a quien Jesús llama Padre. No existe en Jesús una sustitución del Dios del Antiguo Testamento por otra divinidad distinta, sino una profundización revelacional. El Dios que habló a Israel, liberó a su pueblo, estableció el pacto y fue confesado en el Shema como único Señor, es revelado por Jesús como Padre
en una relación filial única, íntima y definitiva. Jesús no rompe con la fe de Israel, entiéndalo. Jesús no rompe con la fe de Israel, sino que la asume, la confirma y la lleva a su máxima plenitud. Cuando cita el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Jesús reafirma la confesión monoteísta judía, no la abandona. El Padre de Jesús no es un Dios ajeno a la historia de Israel, sino el mismo Dios creador, redentor y soberano que Israel adoraba como Yahvé. Ahora bien, la diferencia fundamental no está en la identidad de Dios, sino en el grado de revelación, porque en el Antiguo Testamento Yahvé se revela como Dios del pacto, como Rey, Creador, Santo de Israel, Pastor, Juez y Redentor. En el Nuevo Testamento Jesús revela que ese mismo Dios debe ser conocido como Padre, no en sentido meramente metafórico o nacional, sino desde la intimidad única del Hijo. Por eso, la fe cristiana no puede aceptar una separación marcionista entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre de Jesús. El Nuevo Testamento afirma continuidad, no ruptura. El Dios que Jesús llama Padre es el Dios de Israel, y Jesús, al revelarlo, no niega a Yahvé, sino que manifiesta su rostro paterno, su rostro redentor y escatológico con máxima plenitud. En resumen, Yahvé no es una divinidad distinta del Padre de Jesús. El Padre de Jesús es el mismo Dios de Israel, ahora revelado de manera plena, filial y definitiva en la persona, misión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora, una pregunta basada en esta explicación, doctor, porque hay muchas escuelas que hablan de que el Dios de Israel es diferente al Dios de Jesús o el Dios del cristianismo. Ahora, basado a esta forma de pensar, ¿usted cree que sacan esta deducción por el hecho de la forma que Jesús se refiere a ese Dios de Israel, no usando el nombre Yahvé, sino Padre, y viendo a Pablo, que Pablo tampoco entró en ese nombre, ¿ve? Entonces, esto ha traído esa confusión de entonces pensar de que entonces ese Dios de Israel no es el mismo Dios que Jesús estaba hablando. O sea, por traer esa pregunta, que estos tipos de escuelas han deducido eso basado a cómo están interpretando lo que Jesús estaba hablando, que usted está explicando que fue que Jesús nos lo reveló diferentemente, pero siendo el mismo Dios, pero trayendo la pregunta basado en las escuelas que piensan que era diferente por el hecho de que Jesús no usa ese nombre, ni Pablo tampoco. Pudieron llegar a esa conclusión que ellos sacan esta idea de ahí por el hecho de que Jesús lo interpretó. No, la pregunta es válida. La pregunta es válida. La razón principal de por qué Jesús no usó Yahvé y Pablo tampoco usó Yahvé, ¿por qué Jesús y Pablo no usaron Yahvé? La razón principal, escuchen bien, es número 1, histórica, número 2, lingüística, número 3, litúrgica y número 4, teológica. En el judaísmo del segundo templo, el nombre divino, o sea, el tetragramatón YHWH, ya no se pronunciaba públicamente de forma ordinaria. Y por un asunto de reverencia, cuando los judíos encontraban el tetragramatón YHWH en la escritura, lo leían como Adonai, Señor, o usaban expresiones sustitutas como Hachem, Ha-Chen, el nombre. Ha-Chen es Ha-El, Chen, nombre. Por eso, Jesús, como judío del siglo I, no necesitaba pronunciar Yahvé para referirse al Dios de Israel. Él hablaba de Dios como Padre, Señor, Dios, Abba, y asumía la práctica reverente
de su tradición religiosa. Por eso, cuando Jesús leía o citaba textos bíblicos donde aparecía el tetragramatón YHWH, lo normal era decir Adonai, Señor, no vocalizar el nombre sagrado. Ahora bien, Pablo, escribiendo en griego, siguió la forma dominante de la llamada Septuaginta, la traducción de los 70, donde el tetragramatón era traducido mayormente como Kyrios, 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 es decir, Señor. Por eso, cuando Pablo cita textos del Antiguo Testamento, no escribe Yahvé, sino Kyrios, Señor. Y esto no significa que Pablo ignorara el nombre divino. Significa que participaba de una tradición judía, de una tradición escritural, donde el nombre sagrado se expresaba litúrgicamente como Señor. Ahora bien, la clave teológica es esta. El Nuevo Testamento no abandona al Dios Yahweh, al Dios tetragramatón, sino que lo confiesa bajo el lenguaje de Dios Padre y Señor. Y de manera cristológica aplica a Jesús títulos, textos y funciones asociados con el tetragramatón. Por eso Pablo puede decir, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, reformulando el monoteísmo judío en clave cristológica. De modo que Jesús y Pablo no usaron Yahvé o el tetragramatón porque en su contexto judío el nombre sagrado del tetragramatón no se pronunciaba comúnmente, se sustituía reverentemente por Señor. No fue que se le olvidó, no fue ignorancia, no fue negación del nombre divino, sino fidelidad a la práctica judía de su tiempo, fidelidad al lenguaje teológico del Nuevo Testamento, donde el tetragramatón es confesado como el Dios de Israel, oiga bien, revelado como Padre y proclamado en Cristo como Señor. Ahí está la respuesta a su pregunta. Excelente, excelente, doctor, lo que la información que ha dado. Ahora, añadiéndole, solamente quiero añadirle este pensamiento a lo que le pregunté, usted contestó, porque no solamente estas escuelas se basan en que Jesús ni Pablo identificaban a Dios como Yahvé, pero también vemos que ellos se basan también en la forma de adorarlo, porque la forma de adorar cambia también. Por ejemplo, los judíos o anteriormente, pues se sabía cómo se adoraba a Dios a través de sacrificios y de ciertas ceremonias. Ahora viene Pablo y cambia todo esto. Basado a esto, ellos dicen, pero míralo aquí, ¿ves? No es el mismo Dios porque no se adora de la misma manera. Y esto ha traído, incluso, conocemos por no atacar ni llegar, lo que nace el mesianismo con otras ideas totalmente diferentes a lo que verdaderamente nosotros entendemos. Entonces, esto tuvo que ver parte también con ese pensamiento en la forma de adorar a Dios que es totalmente diferente. Correcto, correcto, totalmente. Ya lo expliqué. Ujú. Acuérdense, dije que la razón principal son cuatro: histórica, lingüística, litúrgica y teológica. Correcto. Y viene heredada del judaísmo del segundo templo, que ahí fue, recuerde que el templo para los judíos representaba prácticamente todo, ¿ve? Porque ahí en el judaísmo del segundo templo, el tetragramatón ya no se pronunciaba públicamente de forma ordinaria, sino que había una pleitesía, una reverencia al nombre. Entonces, donde quiera que yo veía en el tetragramatón, no lo leían, sino que lo leían, mejor dicho, vamos a rectificar, lo leían como Adonai, que es Señor, Como Adonai. o usaban expresiones sustitutas como Hachem,
que significa el nombre. ¿Ve? O usaban Adonai, Señor, que Pablo lo sustituye por Kyrios, o hablaban de Hachem, el nombre, que también el Nuevo Testamento habla del nombre. Una de las dos, pero nunca utilizaban ni Yahvé, ni tampoco pronunciaban el tetragramatón YHWH. Wow, interesante. Sí. Sigo aquí con la pregunta, doctor, basado en lo que estamos hablando. ¿Cómo se articula la unidad de Dios en el Shema con la revelación cristológica del Nuevo Testamento sin caer en contradicción, politeísmo, modalismo o rotura entre los testamentos? Bueno, aunque ya lo dije antes, la unidad de Dios proclamada en el Shema: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, Deuteronomio 6:4, constituye el núcleo confesional del monoteísmo bíblico. Y esta afirmación no presenta a Yahvé como una divinidad entre otras, sino como el único Señor digno de adoración exclusiva, digno de amor total, digno de obediencia absoluta. El Nuevo Testamento no contradice esta confesión, más bien la relee cristológicamente a la luz de Jesús. ¿Qué pasa? Que la iglesia primitiva no abandona el monoteísmo de Israel, lo confiesa desde la revelación de Cristo. Por eso Pablo puede afirmar: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y esta fórmula no introduce dos dioses, óigalo bien, sino que incorpora a Jesús dentro del lenguaje, la función y la identidad divina del Dios único confesado por Israel. Ahora, la clave hermenéutica es esta: el Nuevo Testamento no presenta a Jesús como otro Dios junto a Yahvé, ojo, sino como la revelación personal, encarnada y definitiva del Dios único. De modo que Jesús participa de la identidad divina, crea, salva, perdona, juzga, recibe adoración, revela al Padre y comparte el señorío que en el Antiguo Testamento pertenece únicamente a Yahvé. ¿Y qué pasa? Que esto evita el politeísmo, porque no hay dos divinidades independientes. Esto evita el modalismo, porque el Padre y el Hijo no son simples máscaras de una misma persona, sino sujetos personales realmente distinguibles en relación. Y esto evita la ruptura entre los testamentos, porque el Dios revelado en Cristo es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas y del Shema o del Shema. La cristología del Nuevo Testamento, por tanto, no destruye la unidad de Dios, al contrario, la profundiza. Incluso la cristología del Nuevo Testamento no sustituye a Yahvé por Jesús, sino que revela que el Dios único de Israel se ha dado a conocer de manera plena en la relación entre el Padre y el Hijo. La unidad divina no es negada por la revelación cristológica, sino comprendida con mayor profundidad a la luz del misterio de Cristo. De modo que, haciendo un resumen, el Shema afirma que Dios es uno. El Nuevo Testamento confiesa que ese único Dios se revela plenamente como Padre por medio del Hijo. De modo que no hay contradicción, no hay politeísmo ni hay ruptura, sino continuidad revelacional. El monoteísmo de Israel alcanza su plenitud cristológica en Jesucristo. ¿Es cuánto? Amén, amén. Bueno, basado, y voy a hacer esta pregunta, aunque ya usted tocó punto de ella, y hay mucha gente que están entrando, hemos subido a 240 gente en un Wow. momento. Le hago esta pregunta nuevamente, doctor. ¿Fue Yahvé simplemente el Dios nacional de Israel
o la revelación bíblica lo presenta progresivamente como el único Dios verdadero ante quien caen los ídolos, se juzgan los imperios y se descubre el fundamento último de toda realidad? Bueno, la respuesta es no, aunque Yahvé se reveló de manera particular como el Dios del pacto con Israel. El Antiguo Testamento lo presenta progresivamente como el único Dios verdadero, creador, señor de la historia y soberano sobre todas las naciones. La elección de Israel no limita su identidad, más bien convierte a Israel en el pueblo mediante el cual Dios manifiesta su señorío universal. Los profetas afirman que los ídolos carecen de poder. Los imperios están sujetos a su juicio y toda la realidad encuentra en Yahvé su origen, su fundamento y su destino. Por tanto, Yahvé no puede ser reducido dentro del testimonio canónico del Antiguo Testamento a una mera divinidad nacional de Israel. Ciertamente, la revelación bíblica lo presenta como el Dios que se vincula históricamente con Israel mediante elección, mediante pacto, mediante liberación, mediante ley, culto y promesa. Pero esa relación particular no agota su identidad. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene Israel es el escenario histórico de una revelación cuyo alcance es universal. Por eso, en las primeras etapas de la historia bíblica, Yahvé aparece como el Dios que llama a Abraham, libera a Israel de Egipto, establece el pacto en Sinaí y acompaña a su pueblo en la tierra prometida. Y desde una lectura histórica, esto muestra una relación profundamente nacional y pactal. Sin embargo, desde una lectura teológica y canónica, esa relación no significa que Yahvé sea solamente el Dios de una tribu, sino que Israel es el pueblo elegido para testimoniar al Dios que gobierna toda la tierra y toda la creación. La revelación bíblica avanza progresivamente desde la confesión de Yahvé como Dios exclusivo de Israel hacia la afirmación explícita de Yahvé como el único Dios verdadero. Y esta progresión se observa especialmente en los profetas, donde los ídolos son desenmascarados como impotentes. Las naciones son sometidas al juicio divino y los imperios más poderosos aparecen como instrumentos limitados bajo la soberanía de Dios. Fíjese, textos como los capítulos 40 al 55 de Isaías expresan con claridad esta madurez monoteísta, porque Yahvé no solo es mayor que los dioses de las naciones, fuera de él no hay otro Dios verdadero. Y allí, entre los capítulos 40 y 55, la idolatría es presentada como una construcción humana incapaz de crear, de salvar, de revelar el futuro o sostener la historia. Entonces, frente a los ídolos mudos y manufacturados, Yahvé aparece como creador, redentor, señor de la historia y fundamento último de toda realidad. Por eso, la Biblia no presenta simplemente una competencia entre dioses nacionales, sino una desmitificación radical de los poderes religiosos, políticos e imperiales. Egipto, Asiria, Babilonia y las demás potencias no son soberanías absolutas, son realidades históricas sujetas al juicio de Yahvé. Por eso los imperios pueden dominar territorios, pero no gobiernan el sentido último de la historia. Solo Yahvé crea, llama, juzga, salva y consuma. Por eso, en consecuencia, la identidad de Yahvé se despliega en tres dimensiones inseparables. Es el Dios del pacto de Israel, es el juez de las naciones y es el creador soberano de todo cuanto existe. Su relación con Israel es particular.
Su señorío es universal. Su nombre se revela en la historia de un pueblo. Su autoridad abarca la totalidad de la creación. De modo que Yahvé fue conocido por Israel como su Dios nacional y pactal. Pero la revelación bíblica no lo deja encerrado en esa categoría. Lo presenta progresivamente como el Dios único, verdadero y universal, ante quien los ídolos pierden legitimidad, los imperios son juzgados y toda la realidad encuentra su origen, fundamento y destino final. De modo que Yahvé no es una divinidad tribal elevada por propaganda religiosa, sino el Dios soberano que se revela en la historia de Israel para mostrar que ninguna nación, ningún ídolo, ningún imperio y ningún poder cósmico posee la última palabra sobre la creación, sobre la historia y el destino humano. Wow, tremendo, doctor. Me gustó esa parte que usted dijo que se fue revelando progresivamente que los ídolos son creaciones humanas, manifestaciones humanas. Eso le quita, mira, Mm. el deseo de levantarse a cualquiera. Ahora, quiero hacer una pregunta, doctor, y a todos los que están aquí presentes, los bendecimos, esos pastores, maestros que están entrando, damos gracias a Dios, y los que han entrado tarde, le instamos a que vuelva a oír la grabación y compartan esta enseñanza de este día. Ahora, esta pregunta es interesante, doctor, y yo sé que mucho le va a agradar oír esta pregunta, y es: ¿cómo debe entenderse la relación entre Yahvé y los antiguos títulos divinos del mundo semítico? El, Elohim, el Elión, el Shaddai y Adonai. Ok, esos títulos divinos, el Elohim, el Elión, el Shaddai y Adonai, reflejan el lenguaje religioso del mundo semítico antiguo, pero dentro de la revelación bíblica no funcionan finalmente como dioses distintos de Yahvé. Ojo, lo voy a repetir. Esos títulos divinos, el Elohim, el Elión, el Shaddai y Adonai, reflejan el lenguaje religioso del mundo semítico antiguo, pero dentro de la revelación bíblica no funcionan finalmente como dioses distintos de Yahvé, sino que la escritura los asume, los purifica y los reinterpreta progresivamente para expresar diversos aspectos del único Dios de Israel, su supremacía, su poder, su señorío, su autoridad y su fidelidad pactal. En síntesis, no son divinidades rivales, sino títulos integrados en la confesión bíblica del único Dios verdadero. De modo que el Elohim, el Elión, el Shaddai y Adonai no deben entenderse en la forma final de la fe bíblica como dioses separados de Yahvé, sino como títulos, nombres y designaciones antiguas que la revelación de Israel reinterpreta y concentra en la identidad del único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, la relación entre Yahvé y los antiguos títulos divinos del mundo semítico debe entenderse con precisión histórica y teológica. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva histórico-religiosa, algunos de estos nombres y títulos pertenecían al vocabulario religioso común del antiguo cercano Oriente y pudieron estar asociados en determinados contextos, incluso a concepciones divinas más amplias del mundo semítico noroccidental. Sin embargo, dentro del testimonio bíblico canónico, esos títulos son progresivamente asumidos, purificados, resignificados y subordinados a la confesión de Yahvé como el único Dios verdadero
de Israel. Perdón. Él, por ejemplo, puede funcionar como término genérico para Dios o como título divino supremo en el ambiente semítico del mundo antiguo. Elohim es una forma plural morfológica que aplicada al Dios de Israel funciona normalmente con sentido singular, reverencial o intensivo. El Elión, que es Dios altísimo, expresa supremacía divina. El Shaddai o el Sadai, tradicionalmente traducido como Dios todopoderoso, y que conste que fue el primer término con que se dio a conocer el Dios todopoderoso. El Shaddai posee una etimología debatida, pero en la tradición patriarcal queda asociado al Dios que promete, bendice y sostiene el pacto. Adonai, que es Señor, funciona como título de soberanía y en la lectura judía posterior como sustituto reverencial del nombre divino. Ahora bien, la clave hermenéutica es esta. La Biblia no conserva estos títulos como testimonio de dioses rivales independientes dentro de la fe madura de Israel, sino como expresiones integradas en una confesión progresivamente monoteísta, lo que en el entorno cultural pudo pertenecer a un lenguaje religioso más amplio, en la escritura queda reinterpretado teológicamente bajo la identidad de Yahvé. Por eso, cuando el Antiguo Testamento identifica al Dios de los patriarcas, al Dios altísimo, al Dios todopoderoso y al Señor soberano con Yahvé, no está simplemente acumulando nombres divinos, sino realizando una afirmación teológica decisiva. El Dios que creó, llamó a Abraham, liberó a Israel, estableció el pacto y gobierna las naciones, no es una divinidad entre otras, sino el único Dios verdadero conocido bajo diversos títulos que expresan su carácter, su autoridad y su acción histórica. De modo que históricamente estos nombres reflejan un trasfondo semítico antiguo y pueden conservar huellas de un lenguaje religioso previo, pero teológicamente, dentro de la revelación bíblica, esos nombres son absorbidos y resignificados en la confesión de Yahvé como el Dios único, creador, redentor, soberano y universal. ¿Es cuánto? Amén. Doctor, déjeme parar un momentito aquí porque veo aquí gente y sabemos que esta es una clase más académica y para muchos de los que están aquí presentes, el lenguaje académico como que todavía se le hace un poquito misterioso, pero esta pregunta que acabamos de hacer ahora está basado porque muchos pueden decir o preguntarse, pero entonces vemos ese título, él, y los otros antes de haber usado el nombre Yahvé, que es donde verdaderamente viene la confusión que usted está aclarando, que esos no eran otros dioses, sino estos títulos fueron reinterpretados porque era un lenguaje semítico, un lenguaje religioso, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, él, vemos ahí ese él, cómo fue Israel, sale de ahí, cómo esto fue progresivamente cambiando y, como usted dijo, reinterpretado de la manera correcta, que el verdadero Dios, él, es Yahvé. ¿Por qué digo esto? Por la cuestión de que hay gente que dice, pero no entiendo por qué estos nombres estaban primero y aparece Yahvé, pero usted lo está explicando solamente para aclararle a aquella gente que el idioma académico se le hace un poquito confuso en el interpretar la Biblia, que incluso, doctor, hay que entender, y usted lo ha explicado en otras clases, que la Biblia no está cronológicamente No, escrita, no. ¿ves? Para que la gente tenga una idea.
por ejemplo, yo crecí en un ambiente donde decían que el libro más antiguo era el libro de Job. Ujú. Pero cuando usted analiza, ve, porque el conocimiento va progresivamente aumentando. Correcto. Cuando Daniel dice y la ciencia aumentará, está hablando del conocimiento. Se ha demostrado que el Cántico de Débora del libro de Jueces es el escrito más antiguo que tiene la Biblia. Pero uno Sí, creció creyendo que era Job, el libro más antiguo. Y repito, porque ya está demostrado filológicamente, gramaticalmente, históricamente, arqueológicamente, el Cántico de Débora es el escrito más antiguo que existe en las escrituras. Es solamente así. un ejemplo. No, 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 está en lo correcto y es bueno que lo aclarara porque la mayoría, por decirlo así, sin ofender a nadie, del cristianismo, lee la Biblia literalmente y eso es un error grandísimo, totalmente grandísimo. Claro, claro. Eh, doctor, Bueno, usted se metió, déjeme, permítame unos minutos, mire, sí, porque la confusión viene por él y Yahvé. Entonces, ahí hay un asunto progresivo. Porque la relación entre él y Yahvé no debe explicarse como si Israel simplemente cambió de Dios. No. Ni como si la fe bíblica hubiese nacido ya plenamente formulada en categorías monoteístas posteriores. Repito, el proceso de él y Yahvé y entre otros fue histórico, teológico, lingüístico y canónico. sí, Israel pasó progresivamente de un ambiente religioso semítico donde él era el nombre título del Dios supremo del Dios hacia supremo. hacia una confesión en la cual Yahvé fue identificado con ese Dios supremo, asumió sus títulos, absorbió sus funciones y terminó siendo confesado no solo como Dios de Israel, sino como el único Dios verdadero sobre toda la creación. Porque él es nombre divino antiguo del mundo semítico. Él, en el mundo cananeo y semítico noroccidental, él era el nombre del Dios supremo, el Padre, el Creador, el Anciano, la fuente de autoridad, la cabeza del Consejo Divino. Por eso la Biblia conserva títulos como el Elión, Dios Altísimo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, o Dios de la montaña, según algunas propuestas, el Olán, Dios eterno, el Roí, Dios que ve, el Eloé Israel, el Dios de Israel. ¿Qué muestra esto? Que las tradiciones más antiguas de Israel usaban un lenguaje religioso donde él era una categoría divina central. Ahora, Yahvé es Dios del pacto, Dios del éxodo y Dios de la identidad de Israel, porque Yahvé aparece en la Biblia como el Dios que llama, libera, pacta, juzga, guía y reclama fidelidad exclusiva de Israel. Su identidad está profundamente asociada con el éxodo, el Sinaí, el pacto, la liberación, la ley, la guerra santa, la justicia y la santidad. Por eso, Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3 es clave porque distingue entre la revelación patriarcal bajo títulos asociados a El Shaddai y la revelación mosaica bajo el nombre del tetragramatón Yahvé. Eso no significa necesariamente que sean dos dioses rivales, sino que el texto preserva memoria de una progresión revelacional, histórica y tradicional. Porque los patriarcas conocieron a Dios bajo títulos antiguos de él, pero Moisés e Israel lo conocen como Yahvé, Dios del pacto liberador. Ahora, está la identificación progresiva. ¿Por qué? Porque Yahvé asume el lugar de él. El proceso decisivo ocurre cuando Yahvé es identificado con él, no subordinado a él. Es decir, Israel no termina adorando a él y a Yahvé como dos deidades separadas, sino confesando que el Dios supremo, creador y altísimo, él es el mismo Yahvé, Dios del pacto de Israel. Por eso, en la Biblia
los títulos asociados a él pasan a funcionar como títulos de Yahvé. Entonces, Yahvé es altísimo, creador, eterno, rey, juez, padre, pastor, guerrero, santo y soberano universal. De modo que la fe israelita integró antiguos títulos semíticos dentro de una confesión yavista. Entonces, lo cuarto es que se pasó de la monolatría al monoteísmo. Y aquí está lo progresivo en sentido estricto. En una etapa temprana, Israel parece confesar algo parecido a Yahvé es nuestro Dios, a él solo serviremos. Eso es monolatría, adoración exclusiva de un solo Dios, aunque todavía se presuponga la existencia de otros poderes o dioses nacionales. Luego, especialmente por medio de la predicación profética, la crisis del exilio y la reflexión teológica post-exílica, Israel llega a una confesión más radical. Yahvé no solo es nuestro Dios, Yahvé es el único Dios verdadero, no hay otro. Y este paso se ve con fuerza en los capítulos 44 a 55 de Isaías. Yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Ahí la fe de Israel alcanza una formulación monoteísta plena. Yahvé no es simplemente el Dios nacional de Israel, sino el único soberano de la creación, de la historia y de las naciones. Ahora, está en quinto lugar lo de Deuteronomio 32 y el consejo divino. Ahí es. Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 8 al 9, conserva un lenguaje antiguo donde el Altísimo reparte las naciones y Yahvé recibe a Jacob como heredad. Y ese texto ha sido central en el debate académico porque puede reflejar una tradición antigua del Consejo Divino, pero el desarrollo canónico va en una dirección clara. Cualquier distinción antigua entre el Elión y Yahvé queda finalmente absorbida en la confesión bíblica de que Yahvé mismo es el Elión, el Altísimo. De modo que lo más equilibrado es que él fue el lenguaje divino antiguo del mundo semítico. Él fue el lenguaje divino antiguo del mundo semítico. Yahvé fue el nombre propio del Dios del pacto de Israel. Y la teología bíblica fue identificando progresivamente a Yahvé con él hasta confesar que el Dios de los patriarcas, el Dios del Éxodo, el Dios de Sión, el Dios de los profetas y el Dios creador del universo es uno solo, Yahvé, el Dios de Israel y Señor de todas las naciones. De modo que lo progresivo no fue que Israel inventó a Dios, sino que fue purificando, fue reinterpretando y fue radicalizando su confesión del Dios conocido bajo títulos de él, al Yahvé del pacto, del Yahvé nacional de Israel, al único Dios verdadero de toda la historia, de la adoración exclusiva al monoteísmo pleno, de nuestro Dios a no hay otro fuera de él. ¿Es cuánto? Wow, doctor. Yo creo que los que estamos aquí presentes están conectados. Esta explicación que usted ha dado ha sido magistral, porque rompe todo ese pensamiento de esa separación del Dios Él, como usted lo acaba de decir en Deuteronomio 32:8, que esto ha traído, creo que es el punto de debate, este versículo, pero cómo se ha ido revelando, cómo se ha ido interpretando por los tiempos que él, que los semíticos por lenguaje religioso tenía, verdaderamente Israel vino a, o fue revelado en Israel que ese era el Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes deberían de volver a escuchar esta explicación magistral que usted acabó de dar, porque aclara muchos puntos y muchas confusiones que por mucho tiempo yo sé que muchos maestros y predicadores han tenido Claro. entre el Dios, Él
y verdaderamente el Dios Yahvé, que es el que nosotros conocemos. Pero magistral esa explicación, y les digo, vuelvan a oír esa parte porque verdaderamente es muy, muy libertador. Ahora, doctor, ya que el tiempo está corriendo, tengo dos preguntas y quisiera terminarla. Y entre las dos, esta quisiera que usted aclarara un poquito aquí. Y es, en el Nuevo Testamento, reemplaza el Yahvé del Antiguo Testamento o revela que el Dios del Éxodo, de Sinaí, del Shemá, de los profetas y de los salmos, alcanza su máxima claridad, que es lo que usted ha venido explicando, plenitud y manifestación definitiva en Jesucristo. Uf, Dios mío. Claro, el Nuevo Testamento no sustituye al Yahvé del Antiguo Testamento. Revela que el Dios de Israel alcanza en Jesucristo su máxima claridad, plenitud y manifestación redentora. El Nuevo Testamento no reemplaza al Yahvé del Antiguo Testamento. Revela que el Dios de Israel, el Dios del Éxodo, del Sinaí, del Shemá, de los profetas y de los salmos, alcanza en Jesucristo su máxima claridad, su máxima plenitud y su máxima manifestación definitiva. En Cristo no aparece otro Dios, sino el mismo Dios único, ahora revelado plenamente como Padre, Redentor y Señor de toda la creación. ¿Qué me explico? El Nuevo Testamento no reemplaza al Yahvé del Antiguo Testamento. Revela que el Dios del Éxodo, del Sinaí, del Shemá, de los profetas y de los salmos alcanza su máxima manifestación suprema en Jesucristo. Por eso la fe cristiana no introduce otro Dios distinto al Dios de Israel, sino que confiesa que el mismo Creador, liberador, santo y redentor, se ha dado a conocer de manera plena, filial y definitiva en la persona, misión, muerte y resurrección de Jesús. Jesucristo no anula la revelación anterior, sino que la cumple, la profundiza y la ilumina. El Dios que liberó a Israel de Egipto es el mismo Dios que en Cristo libera del pecado y de la muerte. El Dios que habló en Sinaí es el mismo que revela su voluntad en el Hijo. El Dios confesado en el Shemá como único Señor es el mismo cuya identidad divina el Nuevo Testamento reconoce en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, no hay ruptura entre los dos testamentos, sino continuidad revelacional, plenitud cristológica. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no abandona a Yahvé. Proclama que el rostro definitivo del Dios de Israel se revela en Jesucristo, quien hace visible, cercana y salvíficamente eficaz la gloria del único Dios verdadero. Wow, excelente, doctor, excelente. Ahora, quiero hacer una última pregunta para terminar, que nos den 2 o 3 minutos usted pueda contestar esta pregunta para salir de este tema que ha sido de mucha bendición. Y es un poco larga, pero vamos a terminar en un punto que yo sé que es contradictorio para muchos. Ahora, voy a ir lo más despacio para tratar de que la gente entienda la pregunta y usted la pueda entender, doctor. Es, ¿cómo debe interpretarse la aplicación del texto, título y prerrogativa de Yahvé a Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo debe interpretarse la aplicación de texto, título, prerrogativa de Yahvé a Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y cómo una simple exaltación funcional del Mesías o como la inclusión de Jesús dentro de la identidad divina del único Dios de Israel, que aquí viene el problema. O sea, cuando el Nuevo Testamento, aquí está, aquí yo sé que muchos se van a mover, cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, Salvador, Creador, Juez y Rey, está simplemente honrando a un Mesías humano exaltado, o está confesando que en Jesús se ha manifestado la presencia, autoridad y gloria del mismo Yahvé de Israel. Ay, papá.
Qué Bueno, lindo. el Nuevo Testamento no presenta a Jesús simplemente como un Mesías exaltado desde fuera de la divinidad, sino como aquel en quien la presencia, autoridad, gloria y señorío del mismo Yahvé de Israel se revelan plenamente para la salvación del mundo. De modo que el Nuevo Testamento no presenta a Jesús solo como un Mesías humano exaltado, sino como aquel en quien se manifiestan la presencia, Mm, autoridad, gloria y señorío del mismo Yahvé de Israel, al llamarlo Señor, Salvador, Creador, Juez y Rey. La iglesia primitiva no abandona el monoteísmo bíblico, sino que confiesa que Jesús participa de la identidad divina del único Dios verdadero. O sea, el Nuevo Testamento confiesa que en Jesús no aparece otro Dios, sino la presencia, la autoridad y la gloria del mismo Yahvé de Israel, reveladas plenamente. Por eso, la aplicación de textos, títulos y prerrogativas de Yahvé a Jesucristo en el Nuevo Testamento no debe entenderse como una simple exaltación honorífica de un Mesías humano, sino como una inclusión cristológica de Jesús dentro de la identidad divina del único Dios de Israel. Cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, Kyrios, Señor, Kyrios, Salvador, Creador, Juez y Rey, no está utilizando meramente títulos funcionales de dignidad religiosa, está atribuyéndole funciones, autoridad y prerrogativas que en el Antiguo Testamento pertenecen exclusivamente a Yahvé. Jesús perdona pecados. Jesús recibe adoración. Jesús participa en la creación. Jesús ejerce juicio escatológico. Jesús salva. Jesús reina. Jesús comparte la gloria divina. Por eso, textos como Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11, que aplica a Jesús el lenguaje de Isaías 45, 23, o Romanos capítulo 10, versículo 13, que aplica a Cristo la invocación de Joel 2:32, muestran que la iglesia primitiva no abandonó el monoteísmo de Israel, sino que lo reinterpretó a la luz de la revelación de Cristo. Jesús no es otro Dios junto a Yahvé, es la manifestación personal, la manifestación encarnada y la manifestación definitiva del Dios único. ¿Es cuánto? aleluya, wow. Yo creo que este café académico ha sido magistral, perdón. Usted ha traído bastante claridad en muchos temas, muchos puntos donde verdaderamente, pues, muy pocos maestros se han atrevido a tocar. Ahora, yo creo que este tema lo podemos dejar ahí, aunque con esta última pregunta que le hice, trae otras preguntas más y son temas que a lo mejor más adelante lo vamos a tocar, doctor, porque imagínese ahora tocar verdaderamente lo que por mucho tiempo ha traído mucha confusión sobre lo que es el tema de la Trinidad, Ay, donde ay, ay, ay. eso ha sido un punto de mucho debate. eh, los universitarios y bueno, sabemos todas estas escuelas que están por ahí, que esto ha traído bastante problemas sobre esto, sobre Dios hombre, Dios 100% o no 100%. Esto ha sido tremendo, pero esos temas los vamos a tener más adelante, si Dios permite, eh, para traerlo, porque son temas que muy poca gente se atreve a hablarlo. Yo creo que ha sido de mucha bendición. Usted aclaró puntos aquí que deben de volver a oír esta grabación, compártanla, porque verdaderamente hay mucha información ahí. Veo gente pidiendo libros, eso el doctor dejó ya hace tiempo de estar recomendando libros. No, no, lo podemos poner, bueno, podemos ponerlo en los comentarios, poner una lista de libros
Ok. Claro, son libros bastante costosos, Y académico. son libros académicos, científicos, porque la gente piensa que lo académico y lo científico no es espiritual y yerran, porque lo académico y científico viene a corroborar la verdad de la palabra, la verdad de las escrituras, la verdad de la Biblia. ¿Ves? Pero hay gente que le huye a esto porque esto requiere dedicación, disciplina, planificación, ordenación, ¿ah? Sacrificio, hello, y entrega. ¿Ves? Porque hay cosas que el Espíritu las da. Sí, el Espíritu Santo todo lo puede, pero no todo lo que puede lo hace. Hello. Por ejemplo, yo nunca he visto al Espíritu Santo enseñarle trigonometría, álgebra y geometría espacial a nadie. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso Dios le dio, el creador, al hombre la capacidad cerebral para que lo estudiara. Hay Ujú. cosas, entonces hay que diferenciar, porque hay gente que dice, el Espíritu Santo es mi maestro. Amén, amén. Pero el Espíritu Santo no te lo enseña todo, ni te lo revela todo. ¿Por qué? Porque la materia prima de la sabiduría es que el conocimiento. Entonces, hay que diferenciar una cosa de la otra, porque hay gente que cuando le conviene quiere generalizar, ¿ves? ¿Para qué? Para no fajarse a estudiar el texto para explicarlo de forma precisa, concisa y verdadera, sino que acuden a lo que se llama la inventología, la revelación ilustrativa, inventando contextos. ¿Por qué? Porque no se han preparado bíblicamente, y la preparación bíblica es espiritual. Sí, y quiero añadirle a eso, doctor, porque usted ha recomendado muchísimos libros. Claro. Tengo muchísimos libros aquí eh, y quiero que entiendan la gente que están aquí que no es que usted va a comprar un libro y usted leyendo, usted va a poder sacar lo que el doctor está explicando, porque lo que el doctor le explica y lo que muchas veces se explica no está en un libro, sino que eso es atraído de varios libros. Por eso que Claro, el doctor claro, dice, hay que fajarse a estudiar. Le digo esto porque hay gente que compra el libro y dice, ah, pero lo que él está explicando no está aquí. Espérate, espérate. Hay parte ahí, pero la otra parte claro. está en otro libro. Tú ves. O sea, tenemos que, y le digo esto porque hay gente que compran el libro esperando que todo lo que usted dijo hoy esté escrito A, B, C, D. Tú ves, en un formato, eso no lo va a encontrar así, mis hijos. Se lo digo para que así no se frustren. Los libros son académicos, el doctor lo ha explicado muchísimas veces eh, en muchos de sus enseñanzas, pero sí, se va a poner libros ahí, pero entiendan este punto. Usted quiere sacar lo que el doctor está enseñando, punto por punto, usted tiene que leer, no un libro, varios libros, para llegar a esas conclusiones que el doctor llega, que eso no es que esté escrito en uno, dos y tres. No, y es bueno aclarar que la ignorancia no es un fruto del espíritu. La ignorancia no es un fruto del espíritu. La preparación bíblica académica no es tampoco carnalidad intelectual. No, Como hay algunos predicadores, evangelistas y profetas que quieren decirle a la gente que la preparación bíblica académica es carnalidad intelectual. No, la preparación bíblica académica no es carnalidad intelectual, es mayordomía espiritual de la mente. eso es. Mayordomía. ¿Y qué revela esto? Que el que no aplica la verdad correcta de la Biblia no es un mayordomo fiel, espiritual y leal de la mente. La preparación bíblica académica es mayordomía espiritual de la mente, obediencia reverente al texto sagrado y responsabilidad ética ante Dios, la iglesia, la comunidad de fe y la verdad. Prepararse bíblica y académicamente no significa depender menos del Espíritu Santo, significa honrar mejor la palabra que el Espíritu Santo inspiró e iluminó, porque el mismo Dios que unge también, oiga bien, llama a estudiar, a discernir, a interpretar correctamente y a enseñar con fidelidad y lealtad. La preparación bíblica y académica también es profundamente espiritual, porque estudiar la palabra con rigor, contexto, método, exégesis y responsabilidad no apaga la fe ni apaga el espíritu. Al contrario, ¿qué hace con la fe? La purifica,
¿Qué hace con la fe? La madura. ¿Qué hace con la fe? La disciplina. ¿Qué hace con la fe? Que la hace más fiel al Dios que se revela en la verdad. ¿Es cuánto? Eso es así, eso es así. Y muy interesante lo que usted dijo, doctor, porque mucha gente comienzan a supuestamente estudiar lo académico o la ciencia bíblica y lo primero que hacen es alejarse de la fe, que es el primer error Correcto. que cometen. Y la Biblia lo dijo, Pablo dijo, de la manera que los recibiste, andar en él. De la manera que los recibiste, andar en él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Así que por fe tenemos que caminar en él. Eso nunca se debe de separar. Y obviar. Entendamos bien esto. Así que, doctor, yo creo que usted toca un punto que más adelante vamos a ver si hablamos, porque yo estoy loco porque usted hable este punto y vamos a dejar aquí, pero solamente tenerlo en el presente, hablar de y lo voy a usar de esta manera, esta impresión de la dichosa unción, que hoy en día la gente ni entiende lo que es unción, porque se creen que la unción es algo, algo extra de parte de Dios. Se creen que la unción es algo. Y ahí donde hay un problemita, pero ese tema vamos a tenerlo que tocar más adelante, doctor, porque todavía veo la ignorancia de la gente con esta cuestión de la unción, porque usted tiene más unción que yo tengo más unción que aquel tiene más unción que el otro. No, y todavía usted lo enseña y siguen creyendo que alguien tiene más opción que otro. Dios Porque mío, Jehová. es que el mundo pentecostal fue mal instruido, mal Mm, enseñado, fue deformado y distorsionado desde los inicios, desde los inicios. ujú. Porque, fíjese, hoy en día, en siglo XXI, muchos hablan de unción, pero pocos entienden su verdadero sentido bíblico, porque la unción no es volumen emocional. Ay, no, La doctor. unción no es volumen emocional. La unción no es espectáculo religioso. La unción no es manipulación psicológica. La unción no es fama ministerial. ¿Ah? La unción no es capacidad de impresionar multitudes y masas. Bíblicamente, la unción es la acción soberana de Dios que consagra, que capacita, que orienta a una persona para servir humildemente conforme a su propósito, bajo obediencia, carácter, santidad, verdad y responsabilidad. Y Ujú, ujú. ojo, la unción no se mide por gritos, por No. tuya, por caídas, Ah, caídas. ah. Ah, tumbé 10 gente. Tiene unción falso. La unción no se mide por gritos, ni por caídas, ni por títulos, ni por plataformas, ni por número de seguidores, ni por manifestaciones teatrales y melodramáticas externas. La unción se discierne por el fruto, la obediencia, la humildad, la fidelidad doctrinal, el servicio, la compasión, la integridad y la semejanza con Cristo. En el Eso es. Antiguo Testamento, la unción señalaba consagración para una función. Por eso, reyes, sacerdotes y profetas eran apartados para servir a Dios. En el Nuevo Eso es. Testamento, en el Nuevo Testamento, la unción alcanza su plenitud en Cristo, el ungido por Ujú, excelencia, y en la comunidad creyente que participa de la obra del Espíritu Santo. Por eso, la tragedia espiritual del siglo XXI es que muchos confunden unción con impacto escénico. Ahí no hay discernimiento espiritual. La tragedia espiritual del siglo XXI, especialmente de la iglesia pentecostal, y que conste, yo soy pentecostal, es que muchos confunden unción con impacto escénico. Por eso la bulla, el alboroto, el follón, el caos, el corre-corre, el brinca-brinca, ay, ay, ay. cuando la verdadera unción no produce celebridades Ujú. religiosas, celebridades carismáticas, sino siervos quebrantados, siervos obedientes, siervos santos, siervos humildes, siervos útiles para el reino de Dios y el servicio en la iglesia. ¿Es cuánto? Amén. Bueno, qué bendición. Eso fue un extra para que se gocen de lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Así que bendiciones a todos los que estuvieron presentes. Este que le habló, su hermano, el pastor Domingo Pino. Una bendición haber estado con cada uno de ustedes, los pastores que están ahí,
esa gente linda. Doctor, casi llegamos ahí, lo que yo pude ver aquí, a lo mejor usted tiene un número diferente, casi 300 gente. Esperamos que esas 300 compartan esta enseñanza para que siga siendo de bendición. Y nos volvemos a ver en 2 semanas con un nuevo tema que va a ser de mucha edificación para usted. Así que me despido. Doctor, despídase ahí de ese pueblo lindo que está presente en este Bendiciones, día. bendiciones. Recuerde dejar su comentario, ¿verdad? Cualquier pregunta, escríbala ahí en los comentarios. Déjenos su impresión, déjenos su inquietud. Tanto los que se dejan ver como los Nicodemos, ¿verdad? Los encubiertos, los undercover, que es normal que existan en las transmisiones por un asunto, ¿verdad? Humano que no se puede evitar de ego. Pero déjenos su opinión, regálenos un like para que así el algoritmo, ¿verdad? Esto se reproduzca, comparte esta enseñanza que es totalmente bíblica, verdadera y genuina. Y me voy a atrever a decir esto. Esto que se está enseñando es verdad absoluta, porque una cosa es la verdad absoluta, que es la verdadera, otra cosa es la interpretación personal, la opinión personal, hello, que puede estar desviada, deformada, incorrecta, distorsionada, mal formada, y otra, la interpretación correcta siguiendo las leyes de interpretación bíblica, que ahí es que siempre vamos a entrar y de ahí no nos vamos a salir, porque es a lo que el Espíritu Santo le gusta, lo correcto, no los inventos. Así que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University. Usted puede llamar a la doctora Idekel al WhatsApp, teléfono de WhatsApp, que es 1917-417-5258, y preguntar por los programas de Instituto Bíblico Intensivo de un año, el programa de licenciatura también intensivo, el programa de maestría y el programa de doctorado. Bendiciones del Eterno para todos, gracia y paz, salud. Muchas gracias por su sintonía. Amén. Gracias y paz. Bendiciones.